Volumen 3. Editar parte 1. Editar. La historia del tercer volumen comienza con la invasión del ejército de Napoleón al territorio de Rusia y el cruce del río Neman, que se encuentra en la frontera. Napoleón se convierte en el jefe del ejército. Todo el ejército francés está muy animado por el comienzo de una nueva campaña, en su opinión, exitosa. Mientras tanto, desde hace varios meses, el emperador Alejandro se encuentra en Vilna, donde se entrena el ejército ruso. La noticia del paso fronterizo lo toma por sorpresa en un baile que ofrece el conde Bennigsen en su dacha. Al baile asisten Boris y Helen, que acompañan al soberano. Inmediatamente después de recibir la noticia, el emperador Alejandro escribe una carta a Bonaparte con una propuesta para resolver este malentendido. La carta fue enviada con el ayudante general de Alejandro, el príncipe Balasev. El príncipe Bolkonsky, ansioso por vengarse de Anatol por su acto, lo deja en el ejército. Y aunque Anatol pronto regresó a Rusia, Andrei permaneció en la sede y solo después de un tiempo regresó a su tierra natal para ver a su padre. Un viaje a las montañas calvas para ver a su padre termina en una violenta pelea y la posterior partida de Andrei al ejército occidental. Mientras estaba en el ejército occidental, Andrés fue invitado al zar para un consejo de guerra, en el que cada general, demostrando su correcta decisión unificada con respecto a las operaciones militares, entra en una tensa disputa con los demás, en la que nada se adoptó excepto la necesidad de enviar al zar a la capital para que su presencia no interfiera con la campaña militar. Mientras tanto, Nikolai Rostov recibe el rango de capitán y, junto con su escuadrón, así como con todo el ejército, se retira. Durante la retirada, el escuadrón participa en la batalla cerca de Ostrovno, donde Nikolai muestra un coraje especial, por lo que se le otorga una orden y busca un aliento especial del liderazgo del ejército. Su hermana Natasha, mientras está en Moscú, está muy enferma, y esta enfermedad, que casi la mata, es una enfermedad mental. Está muy preocupada y se reprocha la traición de Andrei por frivolidad. Siguiendo el consejo de su tía, comienza a ir a la iglesia temprano en la mañana y ora por la expiación de sus pecados. Al mismo tiempo, Pierre visita a Natasha, lo que enciende en su corazón un amor sincero por Natasha, quien también tiene ciertos sentimientos por él. Una carta de Nikolai llega a la familia Rostov, donde escribe sobre su premio y el curso de las hostilidades. El hermano menor de Nikolai, Petya, que ya tiene 15 años, después de haber envidiado durante mucho tiempo los éxitos de su hermano, ingresará al servicio militar, informando a sus padres que si no se le permite ingresar, se irá. Con una intención similar, Petya acude al Kremlin, con el fin de obtener una audiencia con el emperador Alejandro y transmitirle personalmente su solicitud de deseo de servir a la patria. Aunque, sin embargo, nunca pudo lograr un encuentro personal con Alejandro. Representantes de familias adineradas y varios comerciantes se reúnen en Moscú para discutir la situación actual con Bonaparte y asignar fondos para ayudar en la lucha contra él. El conde Bezúkhov también está presente allí. Él, deseando sinceramente ayudar, dona 1000 almas y sus salarios para crear una milicia, cuyo propósito era toda la asamblea. Parte 2. Editar. Al comienzo de la segunda parte, se presentan varios argumentos sobre las razones de la derrota de Napoleón en la campaña rusa. La idea principal era que los diversos tipos de eventos que acompañaron a esta campaña fueron solo una coincidencia, donde ni Napoleón ni Kutuzov, al no tener un plan táctico de guerra, dejaron todos los eventos para sí mismos. Todo sucede como por accidente. El anciano príncipe Bolkonsky recibe una carta de su hijo, el príncipe Andrei, en la que le pide perdón a su padre y le informa que no es seguro permanecer en Valdis mientras el ejército ruso se retira, y le aconseja que vaya a tierra adentro con la princesa Maria y la pequeña Nikolenka. Habiendo recibido esta noticia, desde las montañas calvas hasta Smolensk, el sirviente del viejo príncipe, Yakov Alpatich, fue enviado a investigar la situación. En Smolensk, Alpatich conoce al príncipe Andrei, quien le entrega una segunda carta a su hermana con el mismo contenido que la primera. Mientras tanto, en los salones de Elena y Ana Pavlovna en San Petersburgo, los viejos sentimientos permanecen y, como antes, en el primero de ellos la gloria y el honor ascienden a las acciones de Napoleón, mientras que en el otro hay sentimientos patrióticos. Kutuzov en ese momento fue nombrado comandante en jefe de todo el ejército ruso, lo que fue necesario después de la conexión de su cuerpo y los conflictos de los comandantes de divisiones individuales. El viejo príncipe, descuidando la carta de su hijo, prefirió quedarse en su finca, a pesar del avance francés, pero le sucedió un golpe, tras lo cual él, junto con su hija, la princesa Maria, partió hacia Moscú.
En la finca del príncipe Andrei Bogucharovo, el viejo príncipe ya no estaba destinado a sobrevivir al segundo golpe. Tras la muerte del amo, sus sirvientes y su hija, la princesa Marya, se convirtieron en rehenes de su propia situación, encontrándose entre los hombres rebeldes de la finca, que no querían dejarlos ir a Moscú. Afortunadamente, el escuadrón de Nikolai Rostov pasó, y para reponer el heno para los caballos, Nikolai, acompañado de su sirviente y su ayudante, visitó Bogucharovo, donde Nikolai defendió valientemente la intención de la princesa y la acompañó hasta la carretera más cercana a Moscú. Después de eso, la princesa Marya y Nikolai recordaron este incidente con temor amoroso. El príncipe Andrei en el cuartel general de Kutuzov se encuentra con el teniente coronel Denisov, quien le cuenta con entusiasmo su plan de guerra partidista. Después, pidiendo permiso personalmente a Kutuzov, Andrei es enviado al ejército activo como comandante de regimiento. Al mismo tiempo, Pierre también fue al lugar de la futura batalla, reuniéndose en la sede primero con Boris Dubovsky y luego con el propio príncipe Andrei, no lejos de la posición de sus tropas. Durante la conversación, el príncipe habla mucho sobre la espontaneidad de la guerra, sobre el hecho de que tiene éxito no por la sabiduría del comandante, sino por el deseo de los soldados de hacer frente al último. Los preparativos finales para la batalla están en marcha. Napoleón indica la disposición y emite órdenes que, por una razón u otra, no se llevarán a cabo. Pierre, como todos, fue levantado por la mañana por cañonazos, que sonaron en el flanco izquierdo y, queriendo participar personalmente en la batalla, llega al reducto de Raevsky, donde pasa su tiempo con indiferencia y, por suerte. Coincidencia, lo deja 10 minutos antes de su rendición ante los franceses. El regimiento de Andrei estuvo en reserva durante la batalla. Una granada de artillería cae no lejos de Andrei, pero por orgullo no cae al suelo, como su colega, y recibe una herida severa en el estómago. El príncipe es llevado a la tienda del hospital y colocado en la mesa de operaciones, donde Andrei se encuentra con su agresor desde hace mucho tiempo, Anatol Kuragin, con su mirada. Una astilla golpeó a Kuragin en la pierna y el médico está ocupado cortándola. El príncipe Andrei, recordando las palabras de la princesa Marya y estando él mismo al borde de la muerte, perdonó mentalmente a Kuragin. La batalla había terminado. Napoleón, al no lograr la victoria y perder una quinta parte de su ejército, los rusos perdieron la mitad de su ejército, se vio obligado a retirarse de las ambiciones de continuar avanzando, ya que los rusos estaban por la vida o la muerte. Por su parte, los rusos tampoco tomaron ninguna medida, permaneciendo en las líneas que ocupaban. En el plan de Kutuzov se planeaba una ofensiva para el día siguiente, y bloqueando el camino hacia Moscú. Parte 3. Editar de manera similar a las partes anteriores del primer y segundo capítulo, se presentan las reflexiones filosóficas del autor sobre los motivos de la creación de la historia y las acciones de las tropas rusas y francesas durante la Guerra Patriótica de 1812. En la sede de Kutuzov, hay acalorados debates sobre el tema. ¿Debería defender Moscú o retirarse? El general Bennigsen defiende la defensa de la capital y, en caso de fracaso de esta empresa, está dispuesto a culpar a Kutuzov de todo. De una forma u otra, pero el comandante en jefe, al darse cuenta de que ya no quedaban fuerzas para la defensa de Moscú, decide rendirse sin luchar. Pero dado que la decisión se tomó hace solo unos días, todo Moscú ya se estaba preparando intuitivamente para la llegada del ejército francés y la rendición de la capital. Los terratenientes y comerciantes adinerados abandonaron la ciudad, tratando de llevarse la mayor cantidad posible de propiedades en carros, aunque esto es lo único, cuyo precio no bajó. Pero aumentó en Moscú debido a las últimas noticias. Los pobres, en cambio, quemaron y destruyeron todas sus propiedades para que el enemigo no las obtuviera. Moscú fue tomada por una estampida, que fue extremadamente desagradable para el príncipe gobernador general Rostopchín, cuyas órdenes se suponía que tenían que convencer a la gente de que no abandonara Moscú. La condesa Bezúkhova, a su regreso de Vilna a San Petersburgo, con la intención directa de componer una nueva fiesta para ella en el mundo, decide que es necesario arreglar las últimas formalidades con Pierre, quien, por cierto, también se sintió agobiado en el matrimonio con ella. Escribe una carta a Pierre en Moscú, donde le pide el divorcio. Esta carta fue entregada al destinatario el día de la batalla en el campo de Borodino. Después de la batalla, el propio Pierre deambula durante mucho tiempo entre los soldados mutilados y exhaustos. Allí estaba en velocidad y se quedó dormido. Al día siguiente, al regresar a Moscú, Pierre fue llamado por el príncipe Rostopchín,
quien, con su vieja retórica, pide que se quede en Moscú, donde Pierre se entera de que la mayoría de sus compañeros masones ya han sido arrestados y se sospecha que distribuyen proclamaciones francesas. Al regresar a su casa, Pierre recibe noticias sobre la solicitud de Helene de dar luz verde al divorcio y sobre la muerte del príncipe Andrew. Pierre, tratando de librarse de estas abominaciones de la vida, sale de la casa por la entrada trasera y no vuelve a aparecer en casa. En la casa de los Rostov, todo sigue como de costumbre. La recolección de cosas es lenta, porque el recuento está acostumbrado a posponer todo para más tarde. En su camino, Petya se detiene y, como militar, se retira más allá de Moscú con el resto del ejército. Mientras tanto, Natasha, al encontrarse accidentalmente con una caravana con los heridos en la calle, los invita a quedarse en su casa. Uno de estos heridos resulta ser su exnovio, Andrei. El mensaje a Pierre era erróneo. Natasha insiste en sacar la propiedad del carruaje y cargarla con los heridos. Ya moviéndose por las calles, la familia Rostov con los carros de los heridos se da cuenta de Pierre, quien con la ropa de un plebeyo caminaba pensativo por la calle, acompañado de algún anciano. Natasha, sabiendo ya en ese momento que el príncipe Andrei viajaba en carritos, empezó a cuidarlo ella misma en cada parada y frenazo, sin dejarle un solo paso. Al séptimo día, Andrei se sintió mejor, pero el médico continuó asegurando a quienes lo rodeaban que si el príncipe no moría ahora, moriría más tarde en una agonía aún mayor. Natasha le pide perdón a Andrei por su frivolidad y traición. Andrei ya la había perdonado en ese momento y le había asegurado su amor. Para entonces, Napoleón ya se había acercado a Moscú y, mirando a su alrededor, se regocija de que esta ciudad se haya sometido y caído a sus pies. Imagina mentalmente cómo implantará la idea de una verdadera civilización y hará que los boyardos recuerden con amor a su conquistador. Sin embargo, al entrar en la ciudad, le molesta mucho la noticia de que la capital ha sido abandonada por la mayoría de los habitantes. La Moscú abandonada se sumió en disturbios y robos, incluso por parte de representantes de las autoridades. Una multitud de personas descontentas se reunió frente al ayuntamiento. El alcalde Rostopchin decidió distraerla entregándola a merced de Vereshchagin, condenada a trabajos forzados, detenida con las proclamas de Napoleón y tildada de traidora y principal culpable del abandono de Moscú. Por orden de Rostopchin, los dragones golpearon a Vereshchagin con una espada ancha, la multitud se unió a la represalia. Moscú en ese momento ya había comenzado a llenarse de humo y lenguas de fuego, como cualquier ciudad de madera abandonada, tenía que incendiarse. Pierre llega a la idea de que toda su existencia fue necesaria solo para matar a Bonaparte. Al mismo tiempo, sin saberlo, salva al oficial francés Rambal del viejo loco, el hermano de su amigo un francmasón, por lo que se le otorgó el título de amigo del francés y mantuvo una larga conversación con él. A la mañana siguiente, habiendo dormido lo suficiente, Pierre se dirigió a la entrada occidental de la ciudad para matar a Napoleón con una daga, aunque no pudo hacerlo, ya que llegaba 5 horas tarde. Frustrado, Pierre, vagando por las calles de una ciudad ya sin vida, se encontró con la familia de un pequeño funcionario, cuya hija supuestamente estaba atrapada en una casa en llamas. Pierre, no siendo indiferente, fue en busca de la niña y tras su rescate seguro entregó a la niña a una mujer que conocía a sus padres. La familia del funcionario ya había abandonado el lugar donde Pierre los conoció en una situación desesperada. Animado por su hazaña y viendo merodeadores franceses en la calle que robaron a una joven armenia y a un anciano, los atacó y comenzó a estrangular a uno de ellos con fuerza violenta, pero pronto fue capturado por una patrulla de caballería y hecho prisionero, como un sospechoso de incendio provocado en Moscú. Configurar.